atención, por la compañía, a ustedes por la presencia. Para nosotros en el equipo del informe de desarrollo humano es muy importante compartir con ustedes, así que ojalá podamos hacer un buen debate. Lo que les voy a presentar tiene que ver con este libro, el informe de desarrollo humano que presentaron en abril de 2015, y que es un artefacto bien particular, yo me gusta decir, no es solamente una investigación académica, no es en rigor. Nosotros no somos una universidad, somos una entidad internacional que tiene como tarea ofrecer diagnósticos, propuestas para incidir en el debate público. E incidir en el debate público es una oferta para intentar participar de la discusión acerca de cómo queremos que sea la sociedad y cómo llevarla a ese horizonte deseable. Es decir, somos tan ingenuos que queremos cambiar la realidad y para eso hacemos libros. Y esa ingenuidad, yo les digo, funciona porque la idea importa cuando se trata de cambiar la realidad. Vamos a cumplir el próximo año ya 20 años en el informe de desarrollo humano. Y este informe en particular arranca, como tú decías, Iván, con una declaración de que vivimos en tiempos de politización. Es interesante porque la palabra politización, dicha así suelta, es súper ambivalente en su significado y en cómo se valora. En otros espacios, ya llevan más de 40 presentaciones del informe, uno dice politización y algunos te miran con cara rara, la gente se asusta. O piensa que estamos hablando de algo que ellos creen es esencialmente negativo. ¿Se han fijado que en la conversación común y corriente, cuando alguien dice, oye, compañero, no politicemos la conversación? En el fondo es como un llamado a prevenir algo que sería negativo. Y no sé bien qué es lo que es, digamos, pero la primera acepción de politización es esa connotación negativa. Para nosotros, politizar algo es esencialmente positivo, puesto que implica traer un asunto del ámbito de las discusiones de unos pocos a las discusiones y decisiones de muchos. Decimos, politizar algo es una pugna, un debate, una disputa por llevar los temas al plano de las decisiones colectivas. La politización implica la disputa sobre qué se puede decidir colectivamente y quiénes van a tomar esas decisiones. Eso es politización. Por eso es que politizar algo, en ese sentido, es una oportunidad para que los distintos actores que están involucrados en esa discusión puedan tener algo que decir respecto a cómo se van a resolver esa discusión. Yo escuchaba o leía una declaración de una apoderada de un colegio particular subvencionado, quien tomaba la cuña de ella y decía: qué lástima que la educación de mi hija se haya politizado. Yo entiendo de dónde viene esa expresión, pero si tomamos esta definición de politización, yo diría afortunadamente la discusión de su hija se politizó, la educación de su hija se politizó, porque ahora, dado aquello, usted también va a poder ser parte de ese debate y también va a poder intentar ser parte de las decisiones que se tomen y que afecten a su hija en el espacio educativo en el que esté, versus un contexto en el cual solamente unos pocos toman las decisiones que afectan a muchos. Por lo tanto, insisto, politizar implica llevar al plano de las discusiones colectivas los temas que nos importan, que son los temas públicos. Y por eso decimos que es una oportunidad, porque consiste en hacernos sujetos, ¿no es cierto?, co-constructores de la sociedad que queremos construir. Lo importante acá para nosotros es que este es un proceso que implica la apertura de un debate, porque mientras uno quiere politizar una situación y, por ejemplo, querer que entre todos definamos cómo se ordena la universidad, otros querrán lo contrario, ¿no? Querrán mantener el poder en la mano sin abrirle las decisiones a otros. Entonces lo que se plantea en un proceso de politización es una disputa, es una pugna por esa cierre o apertura, pero no tiene que ver con el resultado de ese cierre o apertura. Puede que finalmente la pugna fracase en abrir las decisiones a más actores, o puede que sea exitosa y efectivamente sean más actores los que empiezan a tomar las decisiones colectivas. Pero es la apertura de un proceso, y en tanto apertura de un proceso es una oportunidad, entre otras cosas, porque contrasta con otros momentos de la historia reciente del país donde esos procesos no estaban tan disponibles, no estaban abiertos. De alguna forma, la construcción democrática de los últimos 20-25 años se hizo de en torno a reglas muy acotadas, a una cancha muy acotada. Y se podían discutir cosas, pero dentro de una cancha ya definida. Hoy día estamos discutiendo los límites de la cancha, quiénes son los jugadores, cuáles son los reglamentos, qué es lo que es o no un gol. Y eso es una oportunidad, ¿no es cierto? Por eso decimos que es esencialmente una oportunidad y elude, entre otras cosas, a que queremos debatir como sociedad cuestiones muy profundas. No solo queremos debatir cuestiones redistributivas,
queremos discutir acerca de cómo se define la sociedad que queremos, los valores que queremos que la rijan, ¿no es cierto? Y el horizonte, efectivamente, de sociedad que queremos construir. A eso el contexto que se observa insisto, en la discusión pública, en la conflictividad social cotidiana, en las conversaciones de todos los días, a eso le llamamos proceso de politización, que incluye a todo lo social y que implica un conjunto de desafíos. Desafíos que tienen mucho que ver con las propias características del proceso, que es un proceso netamente tensionado, decimos nosotros, que está lleno de trabas, que está lleno de contradicciones. A ratos como sociedad creemos que podemos cambiarlo todo, al rato siguiente creemos que ya no podemos cambiar nada, al momento subsiguiente creemos que todavía es posible intentar cambiar algo. Bueno, son las propias contradicciones que están en el proceso y que están en los actores. Tú decías que algunos señalan que a la gente no le interesan estas cosas. Nosotros creemos que sí le interesan. Lo que pasa es que generalmente esta discusión se pone en términos de la política, con A. Y la política, efectivamente, a la gente no le interesa, puesta con ese nombre. Por eso nosotros decimos, para observar el proceso de politización, hay que atender a la diferencia conceptual que hay entre la política, con A, versus lo político, con O. Que es una diferencia muy esencial para nosotros, porque es lo que permite observar lo que hoy día no se observa. La política institucional, la política con A, ¿no es cierto? Son los partidos políticos, el sistema electoral, el mismo régimen democrático, pero en lo formal. Son ciertas reglas del juego operando. Hoy día la política, los partidos, el Congreso, son el sistema en virtud del cual se toman decisiones colectivas, ¿no es cierto? Bueno, lo político incluye todo eso, pero no se agota ahí, porque entre otras cosas, lo político implica todo el campo donde se discuten acerca de las reglas con las que opera la misma política. Si uno hace esta distinción, se da cuenta que buena parte de las discusiones en las cuales estamos enfrascados como país, o a las cuales nos han traído ciertas dinámicas sociales, no han tenido tanto que ver con la política institucional como con lo político, es decir, con las discusiones que desde muchos espacios distintos del Parlamento, de los partidos, han puesto sobre la mesa actores sociales, comunidades, analistas, que desde los márgenes de lo político han intentado poner estas tensiones y estas preocupaciones. Por eso es que decimos nosotros, al hacer esta diferencia, tiene sentido frases como la necesidad de repolitizar la política. Claro, porque por mucho tiempo las formas políticas eran tenidas como las únicas posibles y que no se podía hacer nada al respecto. Hoy día tiene sentido discutir incluso si las formas políticas que hoy día tenemos, institucionales, son las que queremos o no queremos. Este sistema parlamentario, este sistema de gobierno, etc. A eso nos referimos con la diferencia entre la política y lo político, y estamos seguros que si bien a la gente la política no le interesa, lo político sí. Digamos, hagan un ejercicio cotidiano ustedes, un asado, y hablen una hora acerca del movimiento estudiantil, y después planteen a la gente que hablemos de política ahora, lo más probable es que digan no, la política no me interesa. Y han estado una hora hablando de lo que es parte de lo político, que es cómo queremos construir o no un Chile distinto. Sobre esa distinción conceptual se observa un conjunto de fenómenos que no se observan de la otra manera. Pero de nuevo, ¿cuál es la característica principal de este proceso de politización? Es la ambivalencia, la heterogeneidad, las tensiones internas, las contradicciones internas de cada actor. Y por ejemplo, ¿cuáles son las contradicciones o las tensiones propias de la ciudadanía frente a este proceso? Que ya dijimos, le importa, que ya dijimos que está involucrada. Una de las tensiones que nosotros observamos tiene que ver con que ese interés por lo que está pasando no se traduce literalmente en un involucramiento directo con las discusiones o las acciones que implican ese momento de debate. Por ejemplo, cuando se le pregunta hoy día a la gente acerca de cómo deberían tomarse las decisiones colectivas, la gente dice de manera muy consistente, las decisiones colectivas tienen que tomarse con participación. Ya ninguna decisión pública colectiva es válida si no se participa en ella. Perfecto, uno podría decir, entonces venga y participe. No, no me interesa. Entonces, ¿cómo hacerse cargo de esa tensión? Entre eso que es un criterio de valor, una decisión colectiva para que sea legítima, tiene que tomar en cuenta a las personas que van a ser afectadas por ella, pero que no se condice con una disposición a la acción. No está el correlato ahí. Y eso ustedes lo ven en la sociedad, pero también lo ven al interior de la universidad, al interior de distintos espacios. Así como hay más entusiasmo por la enunciación de este foro que por participar aquí. Lo mismo pasa cuando se plantea esta distancia entre la valoración de la participación en abstracto como el involucramiento que hay ahí. El punto es que, así como esa tensión, hay otras. ¿Cuáles son otras tensiones que aparecen? La crisis o el problema de la representación, nuevamente. Porque si efectivamente las personas
piensan que no se van a involucrar directamente. Una posibilidad sería que aceptaran la representación como un camino. Sabemos, sin embargo, hoy día que la representación está tensionada, está cuestionada. Cualquiera que se levante como un representante de cualquier espacio es inmediatamente sospechoso, es inmediatamente digno de desconfianza. Insisto, todo esto se observa a nivel macro de la sociedad, pero también al interior de ciertos espacios, ¿no es cierto? Como una organización, una entidad como una universidad. Aquellos que quieran liderar a otros tienen que contar siempre con esa desconfianza de las personas a las cuales pretenden liderar y por tanto tendrán que permanentemente estar reportando, convenciendo, dando pruebas de que son dignos de esa confianza. Pero lo más probable es que no la obtengan nunca 100%. De hecho, cuando la gente habla de los liderazgos, de la representación, se plantea más bien una posición defensiva. Lo que la gente sabe en su lenguaje, en las conversaciones cotidianas, todo esto que le estoy hablando proviene de distintas formas de investigación, cuantitativa y cualitativa. En esas conversaciones la gente dice lo más sensato frente a cualquier representante es no creer en él o en ella. Al contrario, es protegerse, porque ¿quién va a ser tan tonto de creer, no es cierto? Hay una enorme tensión frente a la posibilidad de ilusionarse con un líder y después ser traicionado por ese líder. Muchas gracias. Esa otra de las tensiones, el problema de la representación, ¿no es cierto? Una tercera, podemos listar una tensión que está en la propia gente, es la dificultad que ve para evaluar los cambios sociales a los cuales aspira, que es parte del proceso de politización, desde una perspectiva mucho más amplia que no sea la estrictamente individual. Cuando estamos pensando en discutir acerca de qué país queremos, qué sociedad queremos, y esa discusión necesariamente apunta a cambios muy grandes, cambios importantes, no pequeñas transformaciones, es muy complejo hacer esa discusión, entrar en esa discusión, cuando la gente lo más probable es que la evaluación decide si está de acuerdo o no con un determinado cambio, la haga estrictamente pensando en su vida individual. Si a uno le conviene, si a mí me funciona. Esa tensión es compleja, por dos razones, insisto, porque cambios sociales grandes requieren una mirada que vaya mucho más allá solamente de lo que a mí me pasa o lo que a mí me toca. Y segundo, porque de alguna forma da cuenta de que la gente no hace toda la conexión entre lo individual y lo colectivo, de modo de entender cuál es el rol de lo colectivo incluso en tu propio proyecto individual. Y frente a eso nosotros tenemos claro que la gente lo que busca ya desde la sociedad es un apoyo social para el proyecto individual. Pero hoy día, decimos nosotros, hasta el más individual de los proyectos requiere de condiciones sociales que lo hagan posible. Y eso es lo que hay que conversar, de cómo construimos esas condiciones sociales que hagan más posible que ese proyecto pueda realizarse, cualquiera que este sea. Otra de las tensiones que vemos nosotros en la gente para aprovechar este momento como un momento de oportunidad tiene que ver con el enorme temor al conflicto que la gente tiene. Cuando hablamos de la política, la gente ya sabemos, rechaza. Pero si la ponemos a fantasear por cuál sería una política que podrían aceptar, le extraen de ella toda la dimensión conflictual de la política. Por eso decimos que la gente tiene una suerte de visión apolítica de lo político, lo cual es un sentido, ¿no es cierto? Porque efectivamente la política y la dimensión conflictual de ella tiene como función poder problematizar, poder tematizar aquello en lo que no estamos de acuerdo, para desde ahí hacer la construcción necesaria para la cual podamos construir un escenario en el cual esos desacuerdos puedan finalmente integrarse en un proyecto colectivo. Entonces, con una visión apolítica de la política tampoco es posible aprovechar este momento en aquello que tiene de oportunidad, porque de nuevo, aspirar a cambios profundos, cambios grandes, cambios sociales y hacerlo sin conflicto parece un contrasentido. Luego ahí hay algo que está muy metido en nuestra cultura política, que es parte de lo que no cambia, y es que al parecer la cultura política de las personas no está a la altura de las demandas de transformación que están siendo planteadas. Pero si tuviera que listar otra de las tensiones que hace a este momento tan complejo, una de las más potentes también tiene que ver con la relación que la ciudadanía establece o no con otros espacios, por ejemplo con las élites, con aquellos que tienen el poder, que ocupan espacios de toma de decisión y que de alguna forma tienen que conducir los procesos sociales. Nosotros vemos desde nuestro informe que hay una distancia muy grande entre la élite y la ciudadanía. Distancia que a lo mejor puede ser normal, pero que comparado con otros países es muy amplia, tanto en la imagen que cada uno tiene respecto a cómo debería estructurarse la sociedad, como en la propia demanda de cambio. Si la gente quiere cambios profundos, la élite no quiere cambios. Y eso lo sabíamos hace mucho rato. Y la élite que tiene más poder es la que menos cambios quiere. La élite económica, buena parte de la élite política, ya a finales del 2003, inicio del 2014, decía: yo no quiero cambios. Es una distancia muy grande, pero eso se resume de manera más potente en la propia valoración que uno y otro tienen del momento actual. Este momento actual que decimos nosotros que es un momento plagado de tensiones y de contradicciones, pero que también es un momento de oportunidad,
la élite, los que tienen el poder para tomar ciertas decisiones, lo ven antes que todo como un momento amenazante. Tienen miedo y están desde el miedo viendo este momento como más bien un momento en el cual podrían perderse cosas más que un momento en el cual podrían ganarse cosas. Por eso, conducir, como el rol que tiene que generar la élite, desde el miedo, conducir desde la distancia, parece ser no la mejor manera de poder ser un aporte a hacer de estos momentos un momento en el cual se aprovechan las oportunidades. Quiero señalar también que esa distancia que observamos entre la ciudadanía y las élites es una distancia que también se observa entre la ciudadanía y, por ejemplo, los movimientos sociales, que es también una cuestión súper importante. Pensemos en los movimientos sociales como aquellos que han sido exitosos en presionar a las élites a estar en la discusión que hoy día estamos. Yo quiero valorar que con todos los problemas, por ejemplo, estamos hoy día enfrascados en una discusión sobre una nueva constitución. Eso no pasó porque sí. Eso tuvo que ver con una acumulación de presiones que hoy día discutimos el mecanismo, los tiempos, el contenido, pero al parecer todos ya dicen, bueno, tiene que haber una nueva constitución. Bueno, eso es una ganancia que la gente también le atribuye a los movimientos sociales. Fundamentalmente el movimiento estudiantil. Fueron capaces de obligar a la élite a abrirse, por lo menos, a discutir ciertas transformaciones que de alguna forma nos habrían abierto a discutir. Bueno, nosotros creemos también que hay una distancia entre los movimientos sociales y las personas comunes y corrientes que es importante observar. Porque de no hacerlo, lo que sucede es que los movimientos sociales también dejan de representar esas aspiraciones, que insisto, son genéricas, pero que van mutando. Esa distancia, que la gente sobre todo la manifiesta en relación a los modos que los movimientos sociales ocupan en el espacio público, es decir, a ese desorden que se establece junto con las manifestaciones, genera un problema y es también una necesidad de verlo como una tarea. No para decir que esto no es insalvable, sino que para observar esa distancia y no abandonar nunca desde los movimientos sociales la necesidad de convencer, de hablarle a la ciudadanía y por lo mismo de mejor representar aquello que pueda ser aspiración de cambio. Entonces, decimos, tenemos un contexto que nos desafía, que ese desafío tiene que ver con la forma y con el aspecto de que se pueden tomar decisiones colectivas, que es la quinta esencia del sol de lo que es el profesor de desarrollo humano, pero que hay un conjunto de tensiones que hay que observar y trabajar para efectivamente hacer de esto un momento de oportunidad. Con todo, decimos nosotros, con todos los problemas, con todas las dificultades, lo que sí creemos es que las personas se van a mantener involucradas de diferentes maneras, y el voto es una de ellas, pero no es la única, ni es todo. Se van a mantener involucradas de distintas maneras en estos desafíos y por lo tanto la aspiración de cambio profundo, general, que es distinto a la reforma que se puede estar discutiendo hoy día, va a seguir ahí instalada. Que pase hacia adelante va a depender mucho de cómo se muevan los distintos actores en este contexto en el cual, como digo, al menos está abierta una política, está abierta una discusión, pero no hay nada garantizado respecto a cómo se salga de ella. Depende de cómo los actores se muevan. Nosotros decimos, en esta discusión respecto al intento de mover los límites de lo posible, ni el peso de la noche ni la fuerza de la historia están ya operando. Hay que entrar a esas discusiones e intentar construir desde lo político las opciones que puedan finalmente realizarse. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo la duda de si Manuel Antonio Garretón quiere exponer ahora o espera a que sea mi turno. Estimado. ¿Cómo prefieres usted? ¿Ah? ¿Cómo prefieres tú? Dele usted nomás, por favor. ¿Tú prefieres poner antes? Ningún problema. No, entonces démosle para ir avanzando. Expongamos juntos. Estamos juntos, me parece muy bien. Bien. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me parece muy bien. Mi nombre es Vicente Valle, soy secretario de Comunicaciones de la FECH y como bien se ha dicho, soy militante de Izquierda Libertaria y de Frente Estudiantes Libertarios. Antes de comenzar quisiera al menos decir 3 apreciaciones personales antes de comenzar este foro. Lo primero es el profundo susto que yo tengo ante los expositores que tengo a mi lado, es poner con Rodrigo Martes, quien lideró un informe de desarrollo humano tan relevante como el que presentó recién, y con Manuel Antonio Garretón, que no solamente es Premio Nacional de Ciencias Sociales, sino que también fue profesor mío y se atrevió en algún momento en clase a decirme que yo podía ser un buen político, pero era un pésimo estudiante, decía él, refiriéndose a mi baja asistencia. Yo terminé con un 2,7% de asistencia en su ramo, no porque pareciera que sus clases fueran malas, sino que porque era centro estudiante en ese momento. De verdad, disculpe, profesor, pero la idea es que acá nos pongamos al día en los debates y logremos discutir. Entonces yo quiero decir que primero esto es una cuestión que para mí es digno de tener temor, como primera cosa.
Lo segundo es que creo que también es una buena oportunidad, porque por lo general cuando hablamos de política y se invita a paneles, por lo general cuando se invitan a militantes, viene Izquierda Autónoma, viene Juventudes Comunistas, etc., empiezan a hablar, tienen 5 minutos y dicen cosas que no entiende nadie. Este es el momento para detenernos y ir al trasfondo conceptual de lo que está detrás de la política, de manera tal que podamos entablar un diálogo. Entonces, lo interesante de esto es que trataremos de hablar de ciertas nociones y explicar el momento actual, pero simplemente no con esta modalidad en la cual un tipo se pone a hablar mucho rato y da la lata, sino que realmente ustedes puedan decir, mire, yo no estoy de acuerdo contigo, queremos conversar, discutamos. Esa es un poco la idea. Y lo tercero que quería comentar antes de comenzar con mi exposición es que este no es un día cualquiera, sino que estamos precisamente en un 4 de agosto. Yo quisiera recordar lo que pasó hace 4 años en este país, en un día como este, que fue un día de dura represión en el cual Rodrigo Ginsberg, en el gobierno de Piñera, nos dijo: estudiantes, ustedes no salen a la calle. Salimos y tuvimos una de las represiones más brutales que han habido desde la vuelta de la democracia. Y creo yo que al menos en ese momento existe algo que se relaciona con lo que estamos hablando, ¿cierto? Que tiene que ver con la politización. ¿Qué pasó ese año 2011? ¿Qué pasó en este país en el cual nosotros estamos acostumbrados al orden, en el cual nadie se movilizaba por nada, en el cual podían haber muchos malestares, pero eso no significaba nada desde el punto de vista de la acción colectiva? Pero algo pasó en 2011, algo tenemos que explicar. Y quizá algo tiene que ver con eso que decía el PNUD, de que empezó a emerger la politización como el interés por lo público, ¿cierto? Ahí hay algo interesante a revisar, pero quizá mi posición, y eso ahí quizás es la tesis, es que habría que hablar de niveles de politización. Que si bien es un primer nivel y es saludable un interés por los problemas colectivos, por los problemas generales y por los problemas públicos, eso es un nivel de politización que hay que rescatar, y yo creo que es importante, por tanto, este libro. Habrá que recalcar que existe un nivel más profundo que yo creo que sigue siendo un ausente en Chile, que tiene que ver con un paso a la acción colectiva, a la asociación y a la búsqueda de la transformación del orden existente. Eso, al menos desde el punto de vista del PNUD, sigue pendiente. Es decir, se observa que si bien existe un interés por la política, por lo político, bajo la excepción que acá se plantea, cuando se le pregunta, bien, ¿y usted quiere más democracia? Sí, pero si usted tuviera que, por tanto, tener una acción o movilizarse para eso, organizarse, no, entonces no, porque eso me quita tiempo. Esas son las paradojas del informe de desarrollo humano que plantea el año 2015 y que es justamente lo que yo quiero revisar. Por tanto, mi posición va a tener la siguiente hoja de ruta. A mí me importa siempre saber contar hacia dónde voy a guiar la exposición para que ustedes lo tengan claro. Lo primero es tratar de hablar de qué es esto que se habla tanto en Chile, de que la política está totalmente distanciada de la sociedad, cómo eso se entiende históricamente. Quiero explicar que en Chile no siempre eso fue así y que ahora ya hemos llegado a ciertos niveles que son preocupantes de eso. Y en segunda instancia me gustaría hablar de cuáles, creo yo, son los mecanismos centrales que actualmente dificultan una organización colectiva, que yo creo que sigue siendo la imposibilidad de cambio. Acá quizá hay una tesis central, que es que la posibilidad de transformar una sociedad no pasa simplemente por un interés, una voluntad de que las cosas cambien, sino que necesariamente tienen que haber actores que se organizan y que tienen la búsqueda de una transformación sustantiva. Solamente desarticulando a los actores que mantienen un orden social y generando nuevas fuerzas sociales es posible pensar el cambio a un modelo como neoliberal. Con eso quiero comenzar. Quisiera partir diciendo la hipótesis de esta exposición, que es que el giro neoliberal y el régimen militar en Chile dejan atrás un modelo que existía de sociedad del siglo XX, en el cual en Chile existía una relación relativamente estrecha entre partidos y clases sociales, en el cual la política era algo importante para la gente. Se genera un divorcio sustantivo entre las decisiones políticas, la sociedad. Esa cosa no solamente se mantiene, sino que se empieza a profundizar en la vuelta a la democracia, y eso es una cuestión que desde el punto de vista actual es complicado, porque las decisiones empiezan a verse cada vez más condensadas y monopolizadas por ciertos sectores de la sociedad. Me refiero específicamente, por ejemplo, al empresariado, y el resto de la gente no está ni ahí con la política, con lo que pasa ahí, no entiende los debates y se empiezan a realizar su identidad, etcétera, en otros lados, por ejemplo, en el consumo. Eso quizás es lo central. ¿Y por qué digo eso? Mire, ustedes podrían decir, mira, en realidad la política y la sociedad siempre han estado divididos, eso es propio de las sociedades modernas, eso es algo que ocurre por lo general y que todos los teóricos lo dicen. Sí, pero yo quiero decir que acá en Chile existe una especificidad de que, al menos la forma en que se articulan lo social y lo político, es distinto a lo que teníamos antes. ¿A qué voy con eso?
que es que si ustedes miran lo que era el siglo XX, existía una relación estrecha entre política y sociedad en la medida en que existía un sistema de partidos que lo que hacía era tener funciones cooptativas o integrativas de intereses sociales. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tenían un malestar colectivo y tenían conciencia de organización, lo que hacían era la posibilidad de organizarse políticamente en un sistema de partidos. Eso fue lamentablemente lo que se rompió en Chile y lo que implicó fue también la transformación sustantiva de cómo se generaba el espíritu societal. Quiero decir, por ejemplo, que en el siglo XX, si ustedes le preguntan a su abuelita, veían que había, por ejemplo, en las elecciones mucho en juego. O sea, un candidato u otro candidato delimitaba hacia dónde estaba yendo la sociedad y por tanto la pregunta colectiva, la pregunta por lo político, era una pregunta central. Eso, a mi juicio, es lo que se deja atrás con el giro neoliberal. Y eso que se provoca como ruptura con ese espíritu colectivo, con ganas de asociación, no solamente fue, como se explica generalmente, por una dictadura que fue sumamente malvada y perversa y que aplicó la represión y todo al mando de la ley. No fue solamente la coerción lo que explica eso, sino que también fue un giro neoliberal que lo que hizo fue impregnar una subjetividad que es totalmente distinta, una forma de relacionarse con el otro que es totalmente distinta, y que lo que generó fue también procesos de individualización y de noción de la política que son totalmente distintos a lo que estábamos acostumbrados. Es decir, quiero decir que el giro neoliberal no solamente se explica por coerción, sino que también se explica por rasgos propios del modelo neoliberal que son sumamente desarticuladores y que mantienen esa articulación social. Eso es lo que quiero decir. Y quiero explicarlo quizás un poco a la rápida. Por lo general, lo que se dice es que en Chile tenemos de las transiciones a la democracia más exitosas de América Latina. Porque la democracia lo que hace es generar una transformación, una cuestión en la cual el modelo económico, social y político que nos da la dictadura no solamente no se tensiona, sino que se acepta, se valida y se profundiza. Es decir, cuando se acabaron los militares, se vuelve a la democracia, se termina validando por parte de la izquierda y por parte de la derecha el modelo neoliberal. Es decir, que la política es una política que tiene que hacerse cargo de la gobernabilidad y eso implica un control de demandas sociales, excluir a sectores. Por otro lado, el Estado solamente interviene bajo los verdaderos pobres. Se genera una lógica y se sigue manteniendo una integración bajo el consumo. Ahí quizás Tomás Mulián es un tipo bien experto en decir, bueno, acá existe un hedonismo adquisitivo en el cual la gente lo que le interesa es realizarse el placer en la inmediatez y por tanto realmente es el consumo una articulación sustantiva de lo que son las identidades y la política deja de ser un tema relevante y se empieza a autoproducir. Que es lo que termina siendo una política que no entiende nadie, una política que realmente está vinculada con los empresarios. Quizá ahí es importante hacer mención a lo que está pasando actualmente en el 2015. El hecho del caso Penta, el caso Cabal, no es para nada un caso realmente inédito en Chile, sino que es manifestación de algo que era explícito. Que es que en Chile existen no solamente hechos de corrupción, es decir, que se actúen fuera de los marcos de la ley, sino que día a día también los que más incidían en la política eran los empresarios. Y eso fue realmente problemático. Pero mi duda y mi pregunta sustantiva en torno a eso es, bueno ya, si a la gente no le interesa la política, si la gente se realiza en el mercado, si el giro neoliberal lo que hizo fue desarticular los principales actores propios del siglo XX, ¿cómo se explica el 2011? ¿Cómo se explica el año 2006? Quizás ahí hay algo relevante que tendríamos que situar como discusión. Yo creo que eso para nada está acabado, pero al menos es importante que se tenga en cuenta. Que es que en el año 2011, en el año 2006, surge quizá algo que podríamos llamar las paradojas de la modernización neoliberal. Es decir, Chile, el neoliberalismo fue instalado de manera tan radical que logró privatizar esferas de la vida que en otros lugares del mundo no se lograron privatizar. Estoy hablando de la educación, la salud, etc. Y la pregunta que empieza a surgir, mira, si teníamos un país tan ordenado, en que la gente no se movilizaba por nada, ¿por qué precisamente estalla el conflicto en educación? Esto parece un malestar de vaca gorda, ¿cierto? O sea, en el fondo pareciera ser que existe una injusticia en la sociedad mucho más fuerte en otros lados, trabajo, salud, etc. Pero está en la educación, donde la cobertura, por ejemplo, y el acceso de sectores vulnerables a la educación había sido extrema. Pero ¿por qué entonces existe justamente el problema en la educación? Yo creo, insisto, la respuesta no está clara, pero quizás hay algo interesante a tener en cuenta. Y es que lo que ocurrió en Chile
es que existe un acceso masivo al sistema educacional superior, entre sectores que antes no entraban, sectores muy vulnerables por lo demás, sectores que dicen, miren, yo le voy a creer la promesa al modelo de que si yo me esfuerzo voy a lograr ascender, por tanto me endeudo, las familias se endeudan, entran a la educación, pero el sistema educacional en su conjunto logra generar una división interna en la cual ellos entran bajo el promesa de ascenso, pero siguen en la misma posición de entrar. Es decir, se produce un sistema diversificado de educación en el cual hay educación para ricos, para clases medias, para sectores pobres. ¿Qué es lo problemático de eso? Es decir, que lo que se incuba como malestar el año 2011, el año 2006, es profundamente una crítica a la noción de mérito que se imprime por parte del neoliberalismo. Es decir, se endeudan familias y no logran el objetivo cometido y se mantienen en una posición. Eso, desde el punto de vista de cómo lo siente una familia, es muy potente. Y eso explica la transversalidad que tuvo el 2011. O sea, la adhesión que se generó ese año fue realmente grande, porque no solamente tocaba al estudiante, tocaba a toda su familia. Y eso fue sumamente potente y de verdad que puso una advertencia súper fuerte a la política. Había, al menos en 2006, por ejemplo, una sorpresa muy grande por la transversalidad que tenía las demandas del movimiento estudiantil. Nosotros veíamos en todos los sectores sociales un no a la LOS, etc. Pero, en el fondo, la problemática es que la concertación tenía una desvinculación muy profunda con lo que estaba pasando en esos sectores. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que quizás ahí es relevante que volvamos al origen. ¿Qué fue el 2011? ¿Qué no fue el 2011? ¿Qué fue el 2006? ¿Y qué no fue el 2006? El 2006, diría yo, el 2011, es como se dice en el PNUD, un nivel de politización en el cual se vuelve a preocupar por el interés general. El conflicto sobre la educación vuelve a ser un tema en la mesa. Si ustedes ven los índices de cómo empieza a discutirse en la sobremesa por internet, temas sobre la educación, eso aumenta de manera significativa, pero eso fue un estallido de malestar. Yo lo diría que quizás es bien negativo, tiene que ver con una complicación con el modelo existente, pero no prescribía nada en positivo, y esa es la complicación. Lo segundo es que si bien es un estallido, que es propio del movimiento social y su dinámica, o sea, estalla en un momento, dura 7 meses y después se cae por desgaste, eso no implicó tampoco una transformación sustantiva de lo que fue la acción colectiva. Es decir que para transformar el modelo de sociedad, para transformar mis problemáticas particulares, necesito organizarme. Eso en Chile sigue siendo un tema pendiente. La pregunta por la organización, creo yo, sigue siendo algo que no logramos superar. ¿Por qué? Bueno, ya lo mencioné en mi exposición. Creo yo que tiene un componente de proceso de individuación, proceso sustantivo, la realización individual del sujeto, que eso implica un desconocimiento del interés colectivo, la preocupación por el yo. En segundo nivel es sustantivo la transformación, creo yo, de estructura productiva, que lo que hace es transformar realmente a los principales actores del siglo XX, los destruye, y actualmente tenemos una fisonomía social que realmente en una modalidad de trabajo impide la organización colectiva. Existe un Estado subsidiario que lo que hace realmente es que no valga la pena organizarse para tener una distribución más fuerte del gasto social, eso da lo mismo. Y existen una serie de mecanismos que podrían narrar mucho tiempo. Yo creo que quizás Manuel Antonio ahí puede ayudar un poco más. Pero quizás, ¿qué es lo que yo quiero insertar como clivaje para terminar? Que quizás acá hay que entender el año 2006-2011 y que también insertar una variable generacional o al menos etaria. Que es que yo creo que acá lo que surge es una generación nueva que no está subsumida a los clivajes a los cuales estábamos acostumbrados antes. Creo yo que la generación de nuestros padres estaba demasiado metida en ese susto en el cual la dicotomía era la democracia o la dictadura, y que por tanto en los 90 podía no gustarnos la concertación, pero teníamos que ser leales a ellos porque en el fondo si no podían haber regresiones autoritarias, podían volver los militares a la calle, y había por tanto una lealtad a las fuerzas democráticas. Pero en el fondo acá viene una generación que no viene de esas problemáticas, que no viene de esas contradicciones, y que es hijo de este neoliberalismo, es hijo de estas contradicciones, es hijo de estas promesas de modelo de ascenso social que no se cumplen, y por tanto el malestar se está incubando. Y no es menor que las críticas a este modelo privatizante, que las solicitudes de derecho situadamente estén aumentando no solamente en la educación, sino también en la vivienda, en el trabajo, en la salud. Yo no puedo decir que el futuro de esto es un futuro provisorio, pero sí creo que al menos la generación que se está creando actualmente es sustantivamente distinta y permite una alternativa de cambio. Es por eso, y para cerrar, que nosotros como Izquierda Libertaria y Frente Estudiantil Libertario
Estamos convencidos de que se requiere construir una fuerza alternativa, democratizante y socializante en Chile, que no ceda a pactos con actores que lo que han hecho es consolidar este modelo de desigualdades y por tanto generar una alternativa de la izquierda que logre transformar un Chile que actualmente lo único que busca es romper con la articulación social y por tanto desempoderar al pueblo y quitarle su soberanía y dignidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Perdonen, por favor, el retraso, la educación. Le pido disculpas. ¿Usted nos dejaba entrar a clase cuando llegamos? Claro, porque hay una pequeña diferencia. Si usted lo dijo, era mal alumno. Pero yo le voy a explicar por qué era mal alumno. Era mal alumno porque prácticamente toda la primera parte, lo que no leí, todas las conclusiones políticas finales, corresponden más bien a lo que yo pienso. Y cuando un alumno expone brillantemente lo que también piensa el profesor, es un mal alumno. El alumno, buen alumno tiene que estar en contra de lo que le diga. Bueno, dicho eso, el cáncer de reconocimiento a la profesión era un buen alumno, sí, no dejaba entrar y en una medida disciplinaria muy contenta. Pero no vamos a discutir eso. Bueno, respecto del tema planteado, simplemente un par de observaciones. Lo primero es que es correcta la distinción entre politización, digamos, entre político, lo político y la política, que tiene una antigua, digamos, tradición en la literatura, la teoría política. Respecto de la definición de lo político, la categoría más amplia, tiene que ver con las relaciones de poder en torno a la marcha general de una sociedad. Y la política serían aquellas actividades particulares, institucionales o no institucionales, que se relacionan con las relaciones de poder que tienen que ver con la marcha general de la sociedad. Y eso, tradicionalmente, habiendo una cierta tensión entre ambos aspectos, tradicionalmente tendió a coincidir, al menos en la sociedad chilena, lo político y la política. Cuando se habla de política general, hay al menos tres dimensiones que uno tendría que tener en cuenta. Uno es, y que son inseparables, en el sentido que las tres constituyen el conjunto de una manera de operacionalizar de lo político y de la política. La primera tiene que ver con la dimensión ideológica, la lucha por determinados fines en la sociedad. La segunda tiene que ver con lo que podríamos llamar la dimensión instrumental o reivindicativa de la política. La lucha por obtener determinadas cosas desde el mundo de lo político, normalmente cristalizado en el Estado. Y lo tercero es la dimensión, llamémosle, profesional o institucional o instrumental, bueno, no instrumental, pero digamos, la dimensión profesional, que tiene que ver fundamentalmente con las actividades, las carreras de la gente que se dedica con las actividades de quienes desempeñan roles, cargos, funciones, actividades. Bueno, entonces, y lo que uno podría decir es que respecto de estas tres dimensiones, en la sociedad chilena, hasta el momento del golpe militar, pero ahí hay que tener un cierto cuidado con cierta
salvedad que quiero señalar más adelante, tendieron a coincidir, a estar fusionadas estas tres dimensiones, pero con el predominio de la dimensión proyecto y la dimensión ideológica, y en segundo lugar la dimensión instrumental, reivindicativa. La famosa frase que siempre se decía de algunos de los partidos, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, era que prometía el socialismo hoy y el mameluco para Pérez. El mameluco es el overol, no sé si se hoy día, para trabajar una reivindicación concreta y al mismo tiempo la gran transformación de la sociedad. Y la dimensión, llamémosle profesional, de la política, era una dimensión subordinada a las anteriores. Incluso, digamos, era mal visto pensar que se era político por el interés de la carrera política, porque le interesaba hacer carrera al respecto. Eso tenía que estar al servicio de un proyecto o al servicio de un sector y favorecer los intereses de ese sector. Bueno, con estas aclaraciones, digamos que con la manera, cuando se habla de politización, yo diría que estamos en presencia de, más que de una politización, de un proceso incompleto y parcial de repolitización. Eso, desde mi perspectiva, siguiendo el análisis, digamos, de los datos que presenta el estudio del PNUD. ¿Por qué repolitización? Porque, como aquí ya ha señalado Vicente, hubo una politización, una sociedad politizada en otra época. Y por lo tanto, lo que sí es que toda politización tiene una cierta manera de realizarse. En términos estrictos, hay tipos de politización. La politización de la sociedad argentina, por ejemplo, en los años 40, 50, la misma época, existía una alta politización en Chile vía el sistema de partidos. En Argentina era vía la ligación con un líder personal. Es lo que se llama ahora político populista, usando populismo en los términos correctos y no como lo utilizan de forma muy ignorante los economistas, ciertas autoridades políticas que califican cualquier cosa. Prometer algo que no corresponde o que no hay plata para ello sería populismo, no es populismo, es tema de pago. Y es muy importante entender la diferencia, cosa que a algunos sectores no les conviene, digamos, entender. Entonces, hubo una manera de politizarse la sociedad chilena, que fue por la vía de proyectos. La politización chilena fue, a diferencia de otros países, fue una politización muy ideológica, lo cual a mi juicio es extremadamente positivo, pero fue ideológica. También fue, uno se politiza para poder obtener, para poder incorporarse a la vida moderna, para poder obtener determinados bienes y servicios. Yo diría que fue predominantemente ideológica, y segundo, fue a través de un determinado sujeto político social, como se ha señalado, que era la relación entre partidos y sociedad. Y esos dos elementos predominaron en la subjetivación, en la subjetividad. De hecho, cuando uno plantea el tema actual, de 90 para adelante, las identidades, no es que en Chile antes no existieran identidades, sino que las identidades eran básicamente políticas. ¿Qué tal es este gallo? O esta galla. La verdad que como la política era más que cosa de hombre, entonces era ¿qué tal es este gallo? ¿Qué tal es este gallo? Ah, mira, re buen tipo, pero esa mujer cristiana. ¿Quién es este? Ah, este es un ex socialista o un comunista. O sea, ser.
países está determinado por el trabajo, por ejemplo, o por la raza, por el color, o por el lugar donde nació. En el caso chileno estaba determinado por la adhesión, afiliación y vinculación con grandes universos partidarios. Los partidos eran entonces mucho más que el partido provincial, eran formas de subcultura. Bueno, esa es el tipo de politización que sufre un golpe muy fuerte con el golpe militar, pero que el golpe militar no destruyó, no suprimió esa forma de politización, la reprimió, la controló, pero cuando pudo aflorar en la forma de protestas y movilización y al final en la forma del plebiscito, se mantuvo esa forma política en torno a un proyecto que en este caso ya era menos el socialismo o la sociedad comunitaria o el comunismo, era más democracia, pero un proyecto, y en torno a un sujeto político-social que ahora seguían siendo los partidos, pero con una particularidad, y que es muy importante tener en consideración, y es que por primera vez desde los años 38 se producía un reencuentro entre los dos ejes de la conflictualidad chilena, que eran el centro y la izquierda, con la excepción del Partido Comunista, que va a expresar fundamentalmente el descontento y el descontento del tipo de democratización o de transición. Desde las protestas para adelante lo que hay no es solo un sujeto político compartido, no hay movilizaciones o protestas al margen de ello, pero es en una coalición emergente, que es lo que se llamó la concertación de partidos por la democracia, de la alianza entre los partidos de izquierda, excepto el Partido Comunista y el Partido Demócrata. Es este el sujeto político-social que había encarado el proceso de lucha contra la dictadura y los inicios de la democratización. El sujeto político-social, vuelvo a insistir, es decir, aquel que presentaba el proyecto a la sociedad, había sido, desde los 30 para adelante, los partidos. La industrialización es anunciada, enunciada y propuesta por una coalición de partidos, que son el Frente Popular, con predominio del Partido Radical en este momento, la democracia cristiana, es decir, la reforma agraria, que es una de las grandes revoluciones hechas en Chile en los 60, es hecha por un partido, por la democracia cristiana. Solo que cuando se dice democracia cristiana, ahí se dice movimiento estudiantil, movimiento campesino, también sectores de izquierda, cuando se dice movimiento institucionalizado del Frente Popular, se dice Partido Radical, pero se dice clases medias, se dice Partido Comunista, pero se dice sindicatos, etc. Lo mismo el proyecto de la unidad. Lo mismo el Chile Nacionalismo es una coalición de partidos que expresan a grandes organizaciones y movimientos sociales. Lo mismo decía la lucha contra la dictadura. Ahora, este esquema de politización, por razones que aquí se han señalado, pero no me voy a meter en ellas, muchas razones que tienen que ver con el modelo de la sociedad, que tienen que ver con transformaciones culturales en el mundo, y digamos en América Latina, que tiene que ver con transformaciones en la estructura social, donde tienden a debilitarse las clases como tal, sobre todo las clases trabajadoras, las clases medias, por lo tanto, que hacen difícil su representación como conjunto en términos de partido, y por, digamos, algunos podrían decir porque los gobiernos desmovilizaron, todo lo contrario, por
cualquier razón, no me interesa pensar en este momento de razón, el hecho es que este sujeto político social, independientemente de sus colores ideológicos, era el sujeto de la politización en nombre de proyectos ideológicos, tendió a resquebrajarse y a debilitarse. Y esto se hace presente, se hace especialmente claro con las movilizaciones del 2006. No puede ver signos antes, pero básicamente es el 2006. Cuando uno piensa en la movilización estudiantil de Rocco, por ejemplo, es básicamente, lo voy a simplificar, pero obviamente está el movimiento estudiantil dirigido por el Partido Comunista contra una rectoría dirigida por un demócrata que formaba parte de la coalición. Por lo tanto, de algún modo se mantiene el pattern anterior. En cambio, a partir del 2006, esas movilizaciones ya expresan una cierta ruptura, lo expresan tanto en términos de su vinculación partidaria como en términos de su organización. O sea, yo creo que discrepo un poco de la subinterpretación o de la interpretación menos triunfalista que hace el 2006, especialmente en relación al 2011, por razones obvias. Pero el reactor del 2011, yo diría que el 2006 es tal, porque además se hace un aprendizaje de la fórmula de solución del conflicto. La fórmula de solución del conflicto, como ustedes recordarán, son las comisiones o los consejos. Eso también se expresa no solo en la de los estudiantes, sino un año después en la de los supuestistas de COVID. Se crea una comisión en la que participa gente de la iglesia, los distintos actores sociales, etc. En ese sentido, hay ahí, yo diría, la más innovativa, pero de las fórmulas dentro del modelo clásico. Innovativa, ¿por qué? Porque no había existido esa fórmula. De llamar a una comisión, de saltarse, digamos, de algún modo, relativamente la institucionalidad y llamar a una comisión en que están presentes las distintas posiciones y los distintos actores sociales. Pero estaba dentro del modelo clásico. Suponía que lo que se hiciera en esa comisión por parte de los sectores o partidos políticos o los actores políticos iba a representar al movimiento de la sociedad. Y no fue así. Y de eso va a aprender el movimiento estudiantil de 2011, va a aprender y sobreaprender. Cuando digo sobreaprender, es aprender malamente algo. Porque eso lo llevó a una desconfianza radical del actor político, sin caer en cuenta que privilegiar la unidad del movimiento social por sobre el acuerdo con actores políticos significaba privilegiar la dimensión corporativa del movimiento social y no la dimensión política. Dicho lo que sea, el movimiento del 2011, las movilizaciones del 2011-2012 dejan planteado dos grandes temas en la sociedad chilena. Uno, la refundación del modelo económico social. Y ese pasa a ser entonces el objeto de politización posible, deseable. No es que la gente se politice necesariamente así como lo prueba el PPD. Por eso las politizaciones son parciales. Son a veces perversas porque son politizaciones individualistas. Pero el sentido del movimiento estudiantil era un proyecto, y ya no era el socialismo, el comunismo, era básicamente la superación de la sociedad primitiva, la refundación del modelo económico social y de ahí del modelo político heredado de la dictadura que estaba hecho para preservar el modelo económico social. El gran problema que se plantea ahí es ¿quién
es el sujeto de ese proyecto. Y si el dato fundamental es que el sujeto anterior se quebró, en el sentido de ruptura entre lo político y lo social, lo único que cabe pensar es que para un proyecto refundacional de este tipo es necesario una refundación del sujeto político-social que ya no va a poder ser entre partido y movimiento, tampoco desde la pura política, pero tampoco desde el puro movimiento social. Y entonces la cuestión planteada es cómo se constituye un sujeto de ese tipo. Y la respuesta es, bueno, hay que ver cuáles son los momentos posibles, constituyentes o constitutivos de un nuevo sujeto político social que encare el proyecto histórico de la sociedad chilena de superar la sociedad de la dictadura. Y eso, a mi juicio, solo uno puede ver tres tipos de modos. Uno, las elecciones. Las elecciones pueden ser, y de hecho, el programa de Michelle Bachelet apostó a eso. Era un proyecto de refundación, pero apostó a que la masa de la sociedad se politizaba y participaba en eso. No fue así, 45% no, solamente 45% votó. Una segunda manera es la que han intentado parcialmente los movimientos sociales o las movilizaciones, que en el fondo la reconstrucción del sujeto político social es estrictamente desde el movimiento. Y eso tiene un peso, debilidad corporativa enorme. Por ejemplo, el movimiento profesional, que se aliena al conjunto de la sociedad, independientemente de que tuviera muy buena razón. Y el movimiento estudiantil, quizás uno de los mejores ejemplos es el siguiente: el movimiento estudiantil percibe la gratuidad de la educación universal superior. Hoy está cediendo a la presión corporativa de los intereses de sus bases sociales, lo cual podría no ser malo, solo que con eso está preservando para siempre el modelo de educación superior que hoy día existe. Hay una contradicción, porque no estamos actuando en cero, estamos actuando dentro de un modelo educacional único en el mundo, en que el 27, el 30%, el 26% y el 16%, dependiendo de qué nivel, pertenece a la educación. Por lo tanto, educación gratuita para todos, que es un derecho, que está muy bien, significa conceder todos los intereses y derechos a mi base social, pero significa preservar ese modelo de educación donde a la gente se le da plata para que el Estado financie, digamos, la educación privada. Hago ver que esa contradicción solo se puede resolver a nivel político. No lo puede resolver el movimiento social. A su vez, el poder político, el partido político, el actor político, no tiene ninguna legitimidad para resolver el proceso. Por lo tanto, entra la tercera manera de reconstituir un sujeto político social, que es a través de tomar en serio, apropiarse del contenido, del significado, del sentido del concepto de proceso constituyente. No criticar lo que es vago, etc. Qué bueno que hubiera sido vago. Porque si hubiera sido muy preciso, habría sido el Congreso que genere una nueva constitución. En cambio, si el proceso constituyente es un proceso tenso, donde cada uno le da su propio significado, lo que vamos a tener al final es fórmula tipo de asamblea constituyente, en el cual se podrá a la vez resolver dos cosas. Uno, qué tipo de sociedad, qué modelo económico queremos. Dos, reencontrar lo político